Es un honor y un privilegio poder estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra. Cuando el pastor Omar me comentó sobre esto, estuve pensando qué enseñar en un tipo de congresos como estos, donde normalmente uno sabe que alguno de los predicadores va a tomar como base el nombre que corresponde al Congreso. Vimos como el pastor Omar ayer, aunque estaba apuradito por el tiempo, nos enseñó algo muy bueno. Fue bastante interesante la enseñanza del pastor Omar. No he tenido oportunidad de estar con los anteriores predicadores. Llegué ayer cuando ya María estaba terminando y alcancé a escuchar las últimas partes de lo que estaba diciendo. Pero yo quiero salirme un poquito, no del tema como tal. Cuando hablamos de gente o hombres con cara de león y garras de águila, yo dije ayer que era algo inusual este tipo de nombre, ¿no? Parece una metamorfosis allí, ¿no? Algo combinado, pero sabemos que lo de Dios es así. Usted y yo a veces no vamos a entender, pero vamos a tener que obedecer. Así que a veces no tenemos que darle mucha vuelta a lo que realmente se nos está diciendo, sino simplemente obedecer, porque sabemos que detrás de todo esto Dios tiene un propósito. Bien, yo quiero que usted me acompañe a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 1 vamos a estar disertando la enseñanza allí. Y yo creo que usted se prepare para lo que va a escuchar. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 3 al versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Esto parece un trabalengua, pero ya le vamos a sacar brillo a esto. Porque de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir en las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, que sabemos que así como sois compañeros de aflicción, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos librará o nos libra, y quien esperamos aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor con nuestras oraciones, para que por muchas personas sea dada gracia a favor nuestro, el don concedido a nosotros por medio de muchos. Nosotros estamos viviendo días que tienen 4 características. Son días desafiantes, días tremendamente decisivos, días determinantes como ningún otro, días acelerados donde usted y yo vamos a ver cumplidas las cosas tan rápido. Nuestros antepasados
o las personas que nos predecedieron a nosotros, hubieron cosas que a ellos les tardó mucho. Ver la generación que hoy en día, vernos a nosotros predicando, a ellos les costó mucho ver esto. Pero estos son tiempos donde son tiempos acelerados por causa de la iglesia. Y por eso nosotros estamos viendo este mover no solamente de jóvenes, de adolescentes, sino de gente que realmente usted la ve quizás con muy poco tiempo en la iglesia, pero de repente el Señor comienza a usarlos. Y aquellas personas que tenían quizás años en la iglesia se quedan expectantes de ver cómo un chico, un recién llegado, un joven, Dios lo usa de tal forma. Segunda carta a los Corintios, conocemos a un hombre que está detrás de un poderoso ministerio de vida. Primera carta de los Corintios, conocemos al apóstol, aquel que marca el camino para la iglesia, el que daba la dirección. Segunda carta de los Corintios, conocemos al hombre detrás de este gran ministerio de vida. Y Pablo hace referencia en el versículo 8 específicamente, hace referencia de que, y le dice a los hermanos, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de las tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, pues fuimos abrumados, diga conmigo, presionados de tal manera que ellos perdieron la esperanza de conservar la vida. Es primera vez que yo encuentro en la Escritura que Pablo hace mención a esto. Este gran ministerio, este hombre de Dios, lo vemos allí haciendo mención que él ese día pensó que había terminado todo para él y su equipo. Porque Pablo no estaba solo en Asia, Pablo estaba con un equipo de personas que le acompañaban. Él está haciendo referencia específicamente al capítulo 15, por favor acompáñeme allí, de Primera de Corintios. Capítulo 15, versículo 32. Dice, así como hombre, batallé en Éfeso contra fieras. ¿Cómo dice? ¿Batalló contra quién? Contra fieras. ¿Qué tipo de fieras? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Acaso él se está refiriendo a animales domésticos o no animales domésticos o animales salvajes? ¿Acaso él está haciendo mención? Por eso este congreso tiene un nombre muy particular. Porque para ser personas que estén dispuestas a pelear contra fieras, realmente necesitamos estar en otro nivel espiritual. Pablo está haciendo mención a un nivel espiritual que hasta ese momento era desconocido para él. Desde ese punto de vista, Pablo entró a otro nivel espiritual. Y cuando la iglesia no está entrenada en estas cosas, cada vez que nosotros le hablamos de guerra, cada vez que le hablamos de nivel espiritual, de oración, cada vez que le hablamos de reprender, a la gente le da temor. Porque no está ejercitada. Y vemos que estos ministerios que fueron muy efectivos, fueron prisionados y llevados a la guerra de tal manera que él dijo, yo en Éfeso batallé contra fieras. Entonces él dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero lo más importante está en la primera parte de este versículo, donde él dice, batallé contra fieras. Él estaba en un nivel de guerra espiritual que realmente iba más allá de lo que él se había imaginado. Pablo había luchado contra principados y potestades, pero en Éfeso se despertó algo que realmente ellos no habían visto. Ahora, ¿por qué él hace esta mención en Éfeso? Vaya conmigo
a Hechos capítulo 19, por favor. Dice que aconteció que por espacio de 2 años, Pablo estuvo allí en una escuela enseñando la palabra. Y dice el versículo 11 que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y la gente, dice, tanto griegos como judíos, escuchaban la palabra del Señor. De tal manera, dice, que aún los enfermos llevaban los paños y delantales del cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían de las personas. Pablo en Éfeso enseñó durante 4.700 horas revelación de la palabra. Algunos comentaristas dicen que Pablo entrenaba a la gente y la enviaba. Cuando se hacen eventos como estos, no es simplemente reunirnos a hablar, a escuchar a algunos cuantos a ver qué nos van a decir. Realmente, cuando usted y yo tomamos tiempo para reunirnos de esa forma, estamos realmente entrenando gente para ser enviada. La palabra nos enseña que allí Pablo realmente conmocionó a toda Asia. Escúcheme, un hombre aguerrido, un hombre dispuesto. Dios no está buscando multitudes, entiéndame. A veces nosotros pensamos que los grandes movimientos de Dios comenzaron con gente, con grandes multitudes reunidas en algún lugar. Déjeme decirle que no, cuando Dios, los movimientos que usted y yo hoy conocemos, no solamente a nivel de la Escritura, sino a nivel de naciones, comenzaron con un hombre dispuesto que quiso hacer la voluntad de Dios, que no le importó lo que le costara, pero que sí sabía que Dios lo podía librar de cualquier obra de muerte de las tinieblas. Hay una historia de un joven llamado Evan Roberts. Dice que era un joven de 13 años. A la edad de 13 años comenzó a tener un fuerte llamado de parte de Dios y él en su ciudad de origen, se comenzó a reunirse con jóvenes de su misma edad. Y por un espacio de un tiempo bastante prolongado, todos los días se reunían a orar, hasta que Dios dice que él tuvo una revelación. Y en aquella revelación vio gente que descendía como a un abismo. Miles y miles de personas. Esto le causó a él una tremenda inquietud. Así que oró al Señor y le rogó diciendo: Señor, detén la boca del infierno este año sobre mi nación y permíteme ganar 100,000 personas para ti. Dice que este fue su oración. Luego él tuvo otra revelación de parte de Dios y comenzó a reunirse y comenzó a orar con aquellos jóvenes. Y en espacio de muy poco tiempo, dice que la historia dice, las estadísticas dicen que ese año, cuando Evan Robert oró para que Dios le diera 100,000 personas, estadísticamente estaba comprobado que ese año cesaron las muertes repentinas, no hubo accidente en su nación y comprobaron, escúcheme, comprobaron que exactamente 100,000 personas ese año vinieron a los caminos del Señor. ¿Sabe? Lo más asombroso de esto, se dice que no había gente en las cárceles, que los deportistas no estaban en los estadios
cumpliendo sus rutinas o compitiendo por algún, sino que estaban en sus barrios, en sus calles, predicando del Evangelio del Señor. Los artistas, aquellos hombres que salían a la televisión, que tenían una carrera, estaban reunidos en estadios adorando y dándole la gloria al único Rey de Reyes y Señor de Señores, el que merece toda nuestra alabanza. Entonces Dios necesita, diga conmigo, una persona aguerrida, un hombre, una mujer que esté dispuesta. Dice allí que la gente traían solamente con colocar los delantales, las ropas en el cuerpo de las personas enfermas eran sanadas y los espíritus inmundos salían de ellos. Versículo 17, dice que esto fue realmente notorio a todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído y confesado, dando cuenta de sus hechos, así muchos de los que practicaban la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron cuenta de su precio. Escúcheme, Pablo vio la mano poderosa del Señor y él hizo un punto de quiebre allí en Éfesos. Este punto de quiebre causó que la gente que practicaba la magia, la brujería, la hechicería, al más alto nivel trajeran sus libros. Era una cantidad exagerada. Se dice que ellos quemaron aproximadamente $8 millones en literatura. Ahora, lo más asombroso no es esto, sino que en los tiempos antiguos, cuando tú quemabas un libro, no era fácil. O sea, una cosa es que usted y yo quememos hoy una cantidad X, $8 millones en literatura. En poco tiempo, usted y yo nada más que tendríamos que dirigirnos a Colombia, que es donde están las mayores imprentas y las mejores. Y en poco tiempo todo eso se repone. Pero en los tiempos antiguos, quemar la literatura no era fácil reponer otro libro. Así que él, por eso dice la palabra que él peleó contra fieras en Éfesos. Pablo no está hablando porque conocemos que en la Escritura que hay hombres que pelearon contra leones y osos como David. Y de esto vamos a hablar cuando me toque nuevamente. Pero la palabra dice que él allí batalló contra fieras y él dijo, perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora dice allí que esta gente trajeron entonces todos los libros y los quemaron. Entonces, versículo 23, hubo por tanto en aquel tiempo un disturbio por causa del camino o acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana y que no le daba poca ganancia a ellos, dice que le daba, diga conmigo, mucha ganancia. Diga conmigo, mucha ganancia. ¿Qué hacía esto? Le daba mucha ganancia. Yo siempre me he preguntado, ¿cuándo nosotros como cristianos, cuándo nosotros, la iglesia del Señor, se va a atrever un día a pararse frente al templo de la Chinita y declarar en el nombre de Jesús que ese principado que está asignado a nuestro estado definitivamente
deje de influenciar sobre los... Mire, se dice que cuando Manuel Rosales, escúcheme, salió de acá del estado Zulia, muchos tildan que la salida de él fue político. Pero sabe, el asunto aquí es más espiritual que cualquier otra cosa. Antes de eso, este hombre colocó N cantidad de imágenes de las chinitas por cualquier punto importante, por las mayores arterias viales y los accesos. Sabe, le voy a decir esto y yo no sé cómo usted lo vaya a tomar. Pero la salida de él no tiene que ver nada con lo político, tiene que ver con Dios. Y usted y yo como iglesia tenemos que entender algo. Cuando hablamos de guerra espiritual, no son ese tipo de oraciones que estamos acostumbrados a hacer. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, sáname. ¿No dice la palabra que el Señor conoce de qué tenemos necesidad? Aun si tuviésemos necesidad de sanidad, la palabra dice que hace 2000 años Cristo nos sanó por sus llagas, por su sangre. El asunto de nosotros es que somos tan mezquinos que estamos acostumbrados a pedir, porque lo único que pensamos es que Dios haga algo por mí y no estamos pensando en que Dios puede hacer algo con mi vida por causa de la nación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el asunto aquí, hermano, es que usted y yo necesitamos entender algo. Dice que hubo un gran disturbio, aquel hombre que realmente tenía la dirección de todo aquello, dice que reunió a los obreros de su mismo oficio y dijo: varones, sabéis que de este oficio hemos obtenido ¿qué? ¿Qué han obtenido? Riquezas. Los idólatras de impíos ricos, la iglesia del Señor pobre porque no les gusta ni siquiera ofrendar ni diezmar, porque piensan que el pastor le está quitando la plata. Entonces el reino de las tinieblas compra y ya se deshace. La iglesia hay que estarle pidiendo para recoger una ofrenda o para comprar alguna cosa dentro del templo. Entonces la iglesia no camina en prosperidad. Porque siempre estamos pensando que si me quitan un billete de 10, son 10 bolívares menos que voy a tener para comprar algo para mí. Diga conmigo, ay, oh, uy, uy. Sigamos leyendo. Dice, porque veis y oís que este Pablo, ¿quién era? ¿Quién era el causante de todo? ¿Quién era? Ahora ponga su nombre allí y diga, el causante del mover de Dios, de la manifestación de Dios en la tierra es, o diga, o soy yo. Somos usted y yo, hermanos. Por eso dice que la creación gime, arde para que usted y yo nos manifestemos. Usted dice, Señor, úsame, pero Dios dice, lo que tienes que hacer es manifestar mi gloria en la creación y verás lo que soy capaz de hacer por tu mano. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Entonces siempre estamos diciendo, Señor, úsame, y Dios nos está diciendo, quiero usarte, pero el problema tuyo es que no me dejas que te use. Dice allí, este Pablo no solamente en Éfesos, sino también casi toda Asia, se ha apartado a mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Diga conmigo, toda Asia, por causa de un hombre, había conocido del Señor. Uno solo. O sea, muchos de nosotros queremos que todo lo haga el pastor. Es que él es el responsable.
que se las arregle Él. Y estoy seguro que muchos aquí han estado gimiendo y llorando, Señor, úsame. Pero cuando el pastor te dice, ve, lleva esa silla para allá y lávala, ¿qué haces? Pones la cara, porque si no eres capaz de lavar una silla, no esperes que Dios te lleve a algo más grande, porque siempre vamos a comenzar por lo más pequeño, porque en la sencillez se revela el corazón de servicio que podemos tener. El problema es que a nosotros nos gusta la plataforma, nos gustan las fotos, nos gustan que nos vean bonito, nos gusta que haya multitud de gente, entonces ahora sí Dios me va a usar. ¿Quién dijo eso? Qué bueno es que Dios siempre va al lado contrario de donde nosotros queremos ir. Por eso Dios es bueno. Porque no es a mi manera, dígame, no es a mi manera, sino a la forma de Dios. Dice allí entonces, sigamos leyendo. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y dice, y cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Sabe cuánto tiempo duraron gritando esto? Diga conmigo, 2 horas. Y a veces nosotros se nos pasan 10 minutos y ya la gente se está incomodando porque se quieren ir. Cuando el pastor ayer empezó a predicar, yo le dije a José Luis, hoy salimos a las 12 de aquí. casi, ¿verdad? Porque el problema de nosotros es que condicionamos el evangelio a vivirlo a nuestra manera. ¿Recuerda aquella predicación del apóstol que se durmió uno por estar en la pared? ¿Y que cayó? Cayó y el Señor hizo el milagro allí. ¿Por qué? Se durmió. Y a veces ya estamos nosotros dormidos. Todo nos parece, queremos todo rápido, pero rápido porque tenemos otros compromisos, porque queremos quedar bien con los demás, porque me importa más quedar bien contigo que quedar bien con Dios. Usted sabe que nosotros nos alistamos para una fiesta y hacemos lo que sea para ir a una fiesta. Y no nos importa lo que tengamos que pagar. Pero cuando se trata del Señor, lo primero que miramos es lo que nos van a sacar del bolsillo. Dice allí que ellos comenzaron a gritar y por espacio de 2 horas. Entonces Pablo hace mención de ese hecho, de que ese día Pablo pensó, aquí se terminó nuestro ministerio. Aquí terminó todo para nosotros. Nuestra vida terminó aquí. Pablo llamó a ese acontecimiento luchar contra fieras. Estamos hablando de un nivel de guerra espiritual que la iglesia no está acostumbrada a vivir. Por eso, encontrar gente con estas características no va a ser fácil. No va a ser fácil. Acompáñeme nuevamente a 2 de Corintios.
Pablo trajo un punto de choque a las tinieblas en Éfesos. ¿Y sabe por qué ellos comenzaron a gritar? Porque cuando las tinieblas o cuando los espíritus inmundos, Pablo le quitó la literatura a las tinieblas, y cuando ellos se quedan sin plataforma, ellos van a buscar cualquier cosa para hacer que los hombres le adoren, para ellos poder mantenerse. Por eso comenzaron a gritar. Ese punto de quiebre provocó que toda Asia, tanto griegos como judíos, conocieran del Señor. O sea, la iglesia, nosotros la iglesia, mire, lo digo no solamente porque usted esté aquí escuchándome, porque yo estoy pastoreando una iglesia y no ha sido nada fácil. Y le voy a decir algo, nosotros la iglesia, cuando mucho, abarcaremos quizás 4 o 5 cuadras alrededor de donde estamos. Y nos parece demasiado. Y cuando nos dicen, sale a evangelizar, inmediatamente ponemos la cara. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y después dijo, y haced discípulos a las naciones. ¿Sabe por qué? Ese mandato es presionante. Y casi nadie está dispuesto a hacerlo. Entonces, cuando usted y yo batallamos contra fieras, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando usted y yo batallamos contra fieras, quedamos habilitados para tomar ciudades, para romper los principados y las potestades, para ganar a la gente y arrancarlo de las potestades de las tinieblas y traerlos al reino de la luz de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cuando usted y yo estamos dispuestos para la guerra, Dios nos dará la victoria. ¿Sabe? El asunto es que siempre hemos dicho, el Señor nos dará la victoria, pero Dios no nos exime de ir a la batalla. Queremos que todo lo haga Él. Entonces mi mensaje de esta mañana es esto, escúcheme. Tan cierta, la guerra es tan real como cierta nuestra victoria. Voy a repetirle de nuevo. La guerra es tan real como cierta nuestra victoria. De hecho, usted y yo entramos en una guerra espiritual desde que conocimos a Cristo. Cuando estábamos en las tinieblas, no hacíamos nada, no conocíamos nada. Éramos presos de las tinieblas, pero ahora que estamos de este lado, ahora que estamos en la luz, entonces usted y yo entramos en guerra espiritual desde el primer momento. Por eso Jesús dijo, vas a tener aflicciones. Jesús nunca obvió la batalla. De hecho, Él mismo fue tentado inmediatamente. Inmediatamente, para iniciar su ministerio, después de ser ungido, fue tentado. Y Jesús, aún estando en la cruz del Calvario, o antes de llegar a la cruz del Calvario, Él tuvo que pasar el momento de presión más importante de su vida. ¿Sabe? Nosotros vemos consumado, porque así está, así nos lo muestra la Escritura, el sacrificio de la cruz, de Jesús en la cruz, cuando Él dice consumado está. Pero le voy a decir algo que a lo mejor esto le va a romper un poquito la cabeza. ¿Sabe? El verdadero sacrificio, o el sacrificio de Cristo, Él lo libró fue en Getsemaní. La cruz era el cumplimiento, Getsemaní fue el punto de quiebre, fue el punto de decisión. Fue donde Él quiso realmente decir, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya.
Cristo murió allí. Luego fue a consumarlo en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos la victoria sobre los principados y las potestades. Y dice que Él los exhibió públicamente y nos dio la autoridad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Nos dio la autoridad. Les dije que volvíamos a 2 de Corintios. Todo esto produjo en ellos realmente resultados. Y cuando Pablo está haciendo mención de que ellos conservaron o en ese momento perdían la esperanza de conservar la vida, mi pregunta es, ¿Pablo se estaría quejando? ¿Estaría Pablo lamentándose de eso? Si en otras oportunidades dice que le dieron como muerto de la paliza que le dieron, lo apedrearon. Él fue perseguido, dice que él tenía en su cuerpo las marcas de Cristo. Cuando mucho a usted le duele un muñero y ya se está quejando, nosotros no tenemos ningún tipo de marca por causa del Evangelio. Lo que más podemos nosotros recibir es que alguien hable mal de nosotros. Pero la iglesia del Señor en Latinoamérica o en esta parte de Latinoamérica no sufre persecución. Y cuando alguien habla mal de ti, inmediatamente tú lo que haces es que te molestas, y cuanto más lo que haces es, cuando no te gusta algo de la iglesia, del pastor, es irte. Porque así somos nosotros. Y vamos buscando de iglesia en iglesia. Una vez alguien me dijo, pastor, yo me voy de tu iglesia. Yo le dije, sí, dime por qué. Él me dijo, bueno, no me gustan las cosas que están pasando en mi iglesia. ¿Usted sabía que Dios declaró a su iglesia perfecta, pero está compuesta por personas imperfectas como usted y como yo? Y en esa oportunidad, hablando con esa persona, porque él me dijo, me voy de la iglesia por un problema. No, el problema era él. El problema, le voy a decir algo, el problema era que se estaba yendo por causa de un dinero y entonces buscó cualquier otra cosa para decir, esta es mi excusa. El hombre se fue de la iglesia debiéndonos un dinero. No lo he visto más. Pero él me dijo, yo me estoy congregando con mi hermano en Caracas, porque ya conseguí la iglesia perfecta. Yo le dije, wow, ¿me vas a decir cuándo te vas? Porque yo también me voy contigo para congregarme allí entonces. Porque ¿quién dijo que nosotros vamos a encontrar la iglesia perfecta aquí en la tierra? ¿Quién dijo que nosotros vamos a conseguir el pastor que, ay, ese pastor sí habla bonito, me gusta cómo es él, tan amoroso? Él nunca nos regaña, siempre nos predica bonito. Y los hermanos todos son un amor. Mentira, hermano. Cuando mucho usted y yo nos sentimos perseguidos porque alguien dijo algo y salimos corriendo y no tenemos rostro, no tenemos cara de águila, sino cara de gatico. Salimos maullando. Porque mientras usted y yo sigamos poniendo la vista en lo que nos están haciendo, vamos a necesitar encontrarnos nuevamente con el Señor para madurar. Pregunta, ¿ha sido fácil pastorear? ¿Verdad que no? El problema es que la gente piensa que los pastores estamos para cumplir los caprichos de todos. Y si nosotros pudiéramos hacer eso, mire, sería un desastre. ¿Sabe por qué? Porque la gente, hay unos que van a decir, qué bueno, qué mensaje, y otros van a decir, el pastor se volvió loco. ¿Cómo que es eso de que garras ¿de dónde sacó el pastor eso? Quizás se comió unas caraotas y le cayeron mal y dijo que Dios le dijo eso. ¿Ah? Entonces siempre le vamos a encontrar cualquier cosa, una excusa. A todo le vamos a encontrar una excusa.
Diga conmigo, pero aquí no están esos. Mire, esto produjo en ellos 3 cosas. Versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Le dije que esto parecía un trabalengua, pero no es. Cuando tú has batallado contra fieras, escúchame, Dios te capacita para que tú seas un consolador de personas y no un destructor de personas. A veces la gente se pregunta, ¿y cómo Dios entonces trata con los pastores? ¿Para qué tenemos a nuestros apóstoles también? ¿No dice la palabra, el hierro se aguza con hierro? ¿Para qué tenemos nuestros mentores? ¿Para qué está nuestra relación con Dios entonces? Entonces, ¿por qué te pones a cuestionar? Pablo dijo, yo he sufrido dolores de parto por ustedes. Nosotros los pastores sufrimos dolores. Lo que pasa es que no vamos a estarle mostrando a usted, no, hermano, nosotros no vamos a llorar delante de nadie. Tenemos que comer nuestras uvas amargas nosotros. Y no es que le estamos mostrando una cara y tenemos otra actitud, no se trata de eso, ¿verdad que no, María? Usted necesita entender que sus pastores son de carne y hueso y que tenemos derecho a equivocarnos y a cometer errores. Pero también estaríamos dispuestos a hacer lo que fuese por nuestras ovejas. Dice que ellos se volvieron expertos en consolación. Lo segundo, versículo 6. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que todos nosotros también padecemos. Dile a tu hermano, mire, va a llegar un momento en la vida donde lo externo no nos va a hacer ni cosquilla. Usted me está entendiendo, o sea, va a llegar un momento que usted y yo vamos a tener un grado de madurez tal que a mí no me va a importar si usted me dice que tengo unas botas con cordones verdes y no me pega. Porque hay gente que si lo miras medio atravesado o si no le saludas, me voy de esa iglesia porque le pasé por un lado a la pastora y ni siquiera me saludó. ¿Cuánta gente no tenemos así? Y lo bueno de Dios es que Dios nos manda a soportarlo y amarlo. Tenemos que amarnos. Dile a tu hermano, tengo que amarte tal y como eres. Si yo no voy a andar, mira, la gente me echa broma porque yo soy delgado. Toda mi vida he sido así. ¿Cierto? Y la gente me dice, ¿cuándo te vas a poner viejo? ¿Pero por qué me quieren ver viejo? No hace mucho me conseguí, alguien me dijo, pastor, pero ¿qué tiene? Tú no te pones viejo, ¿pero para qué? Si estás joven te dicen, te critican, si estás viejo también te critican, si eres muy gordito te dicen, hermano, estás comiendo de más, y si te ven como yo dicen, hermano, ¿y la comida tuya para dónde se te va? Entonces siempre vamos a tener algo que decir. Tiene que llegar un momento en nuestras vidas que lo externo realmente no nos afecte. Lo tercero dice que ellos dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos librará y quien nos libra
de tan gran muerte. ¿Sabe? Pablo dice que tuvieron sentencia de muerte, pero escúcheme, esa sentencia de muerte no vino de las tinieblas, sino de Dios mismo, para que ellos no confiaran en sus habilidades, sino en el Dios Todopoderoso. Usted y yo no tenemos que confiar en los dones y en los talentos. Dios los colocó para que los usásemos para su gloria. Tenemos que confiar en el Dios vivo, que es capaz de hacer cualquier cosa con nosotros si estamos dispuestos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Voy finalizando. Este tipo de guerra realmente nos deja otros resultados mayores. Este tipo de batallas es ese tipo de gente que nosotros andamos buscando. Dice Deuteronomio que el Señor, como el águila, anida o revolotea y remueve el nido de los polluelos. Y sabe, hay tantas cosas que hablar del águila. Por ejemplo, la visión de ellos es realmente perfecta. Cuando nosotros hablamos a nivel del ser humano, decimos que la vista perfecta del hombre es 20/20. Pero la del águila es 20/4 o 20/5. O sea, 5 veces más. Algunos dicen que son 7 veces mayor que la capacidad del ser humano. Ellos tienen mirada telescópica, o sea, que ellos fijan la mirada en la presa a unos 10 kilómetros de altura. ¿Cómo? Mire, dice que ellos pueden ver, usted sabe que hay aproximadamente unas 60 especies de águilas. Y hay unas que cazan solamente peces. Y ellas pueden fijar su mirada. Y aún el pez, por supuesto, no va a estar encima del agua, debajo del agua. Pueden verlo a 10 kilómetros. Sus garras son tan afiladas que ellas pueden partir la carne. Pero lo que más me gusta de esto es que ellos tienen doble párpado y pueden mirar la luz del sol y no van a sentir ningún tipo de molestia. En cambio, usted y yo, para poder mirar fijo el sol, tenemos que usar una placa, unos lentes oscuros. Esto me deja a mí una increíble enseñanza. Usted y yo necesitamos tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, no en lo que le haga el hombre. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora escúcheme, voy finalizando. Este tipo de batalla o de guerra nos deja una clase de soldados entrenada para este día, con misiones o dispuesta a ir a misiones de alto riesgo. ¿Escuchó? Nos deja gente entrenada. Por eso, cuando tú le pides al Señor que te use y le dices, Señor, dame poder, úsame con tu poder, inmediatamente estás llamando presión a tu vida. Porque si no sabes qué es poder, entonces no estarías dispuesto a pasar por la presión. Dice que nos deja, acompáñeme por favor a Joel, capítulo 2. Versículo 8 y 9.
¿Lo tiene? Fíjese la clase de soldados que nos prepara este tipo de guerra. Dicen, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se harán daño. Irán por la ciudad y correrán por el muro. Subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Saben qué? Este tipo de guerra nos prepara un equipo de gente tipo SWAT, que estarían dispuestos a caminar por muros, que estarían dispuestos a ir a los lugares donde otros no quieren ir. Estarían dispuestos a hacer las misiones más arriesgadas, donde implicaría que si tendrían que perder la vida por causa de su Señor, así lo harían. Entonces, nos prepara gente realmente dispuesta. Lo segundo, este tipo de batalla también redime nuestro tiempo. Lo que usted y yo vemos que ha tardado años, lo veremos logrado en meses. ¿Cuántos creen eso? Lo que les ha costado años a los pastores, nosotros vamos a verlo en esta generación cumplirse, porque los tiempos son acelerados. Cuando usted cocina en una cocina normal, puede durar mucho tiempo dependiendo de lo que usted vaya a hacer, pero cuando usted mete la comida en una olla de presión, en 30, 45 minutos estaría listo una comida que tardaría posiblemente unas 2 o 3 horas dependiendo de lo que usted vaya a servir. Así que la batalla espiritual para este tiempo nos acelera también los tiempos a nosotros. Lo tercero que hace es que revela el corazón de la gente que estará a tu lado. Será ese tipo de gente que no saldrá corriendo porque la pastora le llamó la atención. Será gente que va a permanecer fiel al ministerio, al llamado, a la iglesia, al servicio al Señor. El problema de la iglesia en Latinoamérica es que tenemos una población flotante que todavía nosotros los ministros hemos tenido que luchar. Gente va y viene, gente va y viene. Y sabe, esa gente que va y viene nunca usted la va a encontrar comprometida. Pueden estar en la iglesia, pero ellos nunca se van a comprometer con nada porque no les gusta obedecer. Así que estarán allí y servirán para tomarse fotos, para salir en Facebook, pero no harán nada más, porque no habrá compromiso mayor que el simple hecho de asistir una y otra vez al servicio cuando puedan hacerlo. Entonces diga conmigo, gente fiel, dispuesta a hacer la obra. Manifestará poder y este poder te va a encaminar a la multiplicación extrema. Dice que Isaac sembró en medio de la necesidad y el Señor aquel año, los que le despreciaron y le dijeron, apártate de nosotros, después volvieron a él y le dijeron, hemos visto que Dios está contigo y que te ha hecho prosperar de tal forma. No queremos tener ningún tipo de problema.
¿Sabe por qué? Porque la iglesia del Señor, cuando entiende que aún todo lo que tenemos es gracias a Él, la situación económica del país no va a determinar nuestra economía, porque nuestra economía está fundada en los cielos y nada nos va a faltar, porque somos su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso deje de pensar qué va a comer mañana. Dice la palabra, ¿acaso el Señor no sabe de qué tenemos necesidad de estas cosas? Entonces dice, buscad primeramente el reino de los cielos y estas cosas serán añadidas. ¿Qué? Lo que voy a comer, lo que voy a vestir, lo que voy a ponerme. Porque eso es lo que nos preocupa a nosotros. Número 5. Este tipo de batalla o de guerra también nos hace poderosos frente al enemigo. Dice la palabra, el enemigo tendrá que salir huyendo delante de ti y de mí. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, pero Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Como Él os dijo, dice la palabra. Él va a pelear por usted y por mí. Pero le dije, esto no nos exime de la guerra. No nos exime de la batalla. Él te dejará a la gente seleccionada para el día de la batalla, como lo hizo con Gedeón. Había una gran multitud, pero diga conmigo, solo 300 tenían el corazón correcto. Solo 300. Así que si somos muchos o somos pocos, Jonathan dijo, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Pero cuando usted y yo solamente estamos pensando en que, ¿para qué el pastor haría todo esto? Tanto dinero que tuvimos que buscar. Y miren los poquitos que somos. ¿Sabe por qué? Hay gente que no va a entender esto. Hay gente que no entienden que no es un capricho. Hay gente que están en lo suyo y en nada más. Pero el que entiende el tiempo, el que discierne el tiempo de lo que estamos hablando, dice, Él nos llevará a tener en la mano la cabeza de Goliat. A pesar de la presión de la batalla, David volvió con la cabeza de Goliat a Jerusalén. Y como último, porque ya usted me está mirando así como que el Señor nos llevará a la abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Pastor, ¿a la abundancia en este tiempo? ¿A la abundancia ahora donde no sabemos qué va a pasar a final de año? Sabes, el año pasado yo le dije a mi esposa, este año nosotros nos ponemos en una casa por sí o por fa. Y estamos creyendo, Dios nos permitió comprar un terreno, ahorita estamos optando por un crédito para una casa, para una vivienda. Y estamos creyendo que a final de año nosotros vamos a obtener lo que hemos creído. Porque mientras que la gente diga que no se puede, la iglesia del Señor va a prevalecer en medio de las circunstancias. ¿Cuándo dicen amén? Cerramos con el Salmo 66, por favor. Acompáñenme allí. Y hasta aquí terminamos. Salmo 66. Versículo 9 al 12. ¿Puede ponerse sobre sus pies? Mire lo que dice el Señor y cierro con esta promesa para usted. Tómela a título personal. Dice la palabra, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen.
porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Diga conmigo, estoy probado por Dios. Dice, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Diga conmigo, pesada carga. Pablo dijo, se me impuso a mí una carga pesada. Él lo dijo. Y él tomó el evangelio a título personal. Hay pasajes en la escritura donde él dice, mi evangelio no era de él, pero él lo tomó como una misión de vida. Así que se nos ha puesto una pesada carga que en el Señor es fácil de llevar. Por eso Él nos intercambia las cosas y nos dice, toma mi carga, yo llevo la tuya. Porque la carga del Señor, que es el evangelio, es más fácil de llevar que las mochilas que a veces usted y yo cargamos, de complejos, de inferioridad y de situaciones de la vida que no nos dejan caminar. Dice, pusiste en nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Y diga conmigo, y nos sacaste a la abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Levanta tus manos y dale la gloria al Señor. El Señor aún en medio de la prueba dice, pasarás por el fuego, no te quemarás, pasarás por las aguas, no te vas a negar. En medio de las situaciones, en medio de la batalla, el Señor nos ha sacado a la abundancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que todo lo que usted y yo estamos pasando hoy como nación es producto de que la iglesia por mucho tiempo ignoró que necesitamos poner a hombres en el gobierno para que ellos legislen con justicia. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levante sus manos. Señor, queremos darte gracias, porque sabemos que tú nos has preparado para recibir de la abundancia, Señor. Hoy declaramos tu palabra sobre nuestras vidas. No hay nada, Señor, que pueda detener a tu iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Señor. Tú has dicho, Señor, que tuya es la victoria, Señor, y nosotros somos tu iglesia. Caminamos en esta victoria, Señor, pero no nos eludes que tendremos que batallar en momentos decisivos. Señor, haz de nosotros esos hombres y mujeres aguerridos, con cara de león, Señor, y con garras de águila, Señor, que estén dispuestos a tomar, Señor, lo que tú has determinado para nosotros. Padre, tu palabra, Señor, es verdad, es vida y es espíritu en nuestras vidas. Si tú has sentido cansancio, fatiga, si has sentido que te han faltado las fuerzas, levanta tus manos y dile, Señor, heme aquí. Hoy recibo las fuerzas del búfalo. Hoy recibo las fuerzas y levanto mis alas como las águilas, Señor, y voy a las alturas, porque realmente, Señor, tú nos has preparado y nos has destinado para que nuestra nación sea transformada por causa de ti, Señor. Te damos gracias, Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga.